comienzo a este panel que se llama La desigualdad en perspectiva histórica. Nos acompañan como expositor principal José Miguel Martínez Carrión, de la Universidad de Murcia de España, y en los siguientes comentaristas que van a comentar en el siguiente orden: Gabriel Kessler, de la Universidad de La Plata, USAM, CONICET, Julio Gentelesian, del Instituto Ravignani, y Daniel Santilli, del Instituto Ravignani. Les doy la palabra y en ese orden van a exponer. Gracias. Bien, buenas tardes. Y como es lógico, pues empezar agradeciendo a los organizadores, a Julio, que ha llevado toda la intendencia, y a Daniel, por supuesto a Noemí, la directora del centro, por la invitación a participar en este homenaje tan cariñoso al amigo y al historiador ilustre, al gran historiador argentino, historiador económico, y que, como estamos viendo, pues en estos 2 días hemos aprendido mucho, yo especialmente, que no conocía gran parte de la producción de Jorge, y se ha visto la fecunda producción historiográfica y las enormes contribuciones que ha dejado en muchos campos, y entre ellos en el de la desigualdad, que es la sesión del panel que nos ocupa. Bueno, quizás comenzar señalando lo que también todos sabemos, que Jorge pues fue un excelente embajador de la historia agraria y de la historia económica argentina en España. Participó en muchos encuentros en historia agraria, en historia económica. Yo le conocí pues a finales de los 90 y principios del 2000, y sobre todo recuerdo, siendo editor de historia agraria, pues nada menos que 3 artículos, 2 de ellos en colaboración con Garavaglia, en el año 98, en el año 2003, en el 2005, artículos que se han citado reiteradamente, como el de Mucha tierra y poca gente, y para mí pues fue una gran satisfacción para los historiadores agrarios pues encontrarnos con esas piezas que alumbraban reflexiones profundas y balances sobre la historiografía agraria, que ya demostraba un cierto dinamismo en aquella época, como se ha venido señalando pues a lo largo del día de hoy y de ayer, ¿no? También recordar algo que probablemente no se sabe, pero las relaciones tan intensas que Jorge mantenía con la Sociedad Española de Historia Agraria, y en general con muchos historiadores económicos, hizo que la Sociedad Española de Historia Agraria le nombrara vocal cooptado para la Junta Directiva, con el objetivo, esto fue en el 2013, y en el Congreso en Badajoz fue muy activo, y fue con el objetivo de impulsar relaciones institucionales que sin duda pues todas las conocemos y que siguen en ese campo. Mi relación última fue cuando hice una pequeña estancia en el 2007, que me invitó a participar junto con Daniel a un seminario, y bueno, obtuve la oportunidad de presentar resultados de la desigualdad, pero desde otro ámbito, desde la historia antropométrica y con otros indicadores que nada tienen que ver con los indicadores económicos. Y mes y medio antes de que nos dejara, recuerdo que nos comunicábamos electrónicamente, en parte felicitando porque para mí había sido un año afortunado, me daban el sabático, volví a tener la oportunidad de visitar Argentina, y me decía, bueno, en marzo del 2018 nos veremos, porque yo en mayo voy a París, luego pasaré por el Reino de España y, si me lo permiten, por la República de Cataluña. Dice, porque no estoy dispuesto a pedir el visado, ¿no? Bueno, estamos hablando de octubre del 2017, final de octubre del 2017, cuando se había celebrado el referéndum, en fin, que bueno, estaba muy atento a las noticias de España. Bien, dejando todo esto, creo que no sé hasta qué punto ha sido muy acertado que yo sea el ponente de este panel de desigualdad, porque ciertamente trabajo desigualdad, pero como decía, con otra dimensión. Pero bueno, en cualquier caso, todo nos interesa, y especialmente la desigualdad. Hay que reconocer que no solo se mide con el rasero económico, sino que hay muchas dimensiones, muchas manifestaciones, y como se ha señalado antes, impactos diferenciales desde indicadores no solo de la renta, la riqueza o los ingresos, sino también desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de la educación, y los derechos de acceso a estos recursos básicos pues también son fundamentales para medir desigualdad, niveles de vida, que es lo que también le preocupaba
en los últimos tiempos a Jorge. Finalmente, destacar que este camino, el de la historiografía en torno a la desigualdad, que Daniel me comentaba que empezó a labrarse o a cultivarse desde 2001, pues lo ha transitado en colectivo. Es decir, no es fácil decir que parte de responsabilidad, pero sin duda ha sido muy decisiva en el impulso en esta línea de investigación, conductor relevante sin duda. Y bueno, quizás lo que aquí se ha señalado antes es la capacidad tan extraordinaria de aglutinar, de colectivizar temas, ¿no? Y en este sentido la historia agraria pues la compartió con firmas de su equipo y especialmente con la de Daniel. Y en fin, pues esto nos da una parte de la importancia de su legado, de la grandeza del personaje, ¿no? que ha dejado una escuela, unas líneas muy potentes y unos equipos con una capacidad para abrir nuevas rutas, ¿no? Y en este sentido, pues las abrigó muy sensatamente desde la red de estudios rurales, ¿no? Mi intervención va a ser voy a resumir porque el texto que presenté es demasiado largo para el tiempo que tenemos. Y bueno, en principio es contextualizar la producción de Jorge, luego hablar sintéticamente de sus grandes aportes para acabar con unas simples conclusiones. ¿Se me oye? Ah, ahora sí. Lo siento. Vaya. Levantar el dedo en ese caso cuando me despiste. Decía que serán 3 partes, ¿no? Y entonces, en el contexto. Yo creo que el contexto señalaba que esto de la desigualdad empieza en el 2001, la producción es un poquito después, la investigación seria es en esa fecha, pero yo creo que contextualizando lo que hizo en Historia Agraria, y no voy a repetirlo porque la renovación fue interesantísima, y la clave fue desvelar parte de los procesos de diferenciación social dentro de los grupos del campesinado, ¿no? Y entonces, para mí que de algún modo pues eso es importante, ¿no? Para entender luego el desarrollo de la línea sobre la desigualdad. Ayer Silvia Rato tomé nota de un artículo que escribía en Clarín Jorge Hellman, 2005, donde alertaba, dice, nuestra sociedad es profundamente desigual, se refería, bueno, al interés que ella manifestaba sobre estos asuntos, y yo creo que lo deja, es en un artículo del 2011, también en el diario Clarín, cuando presenta un balance de su obra, El mapa de la desigualdad, que publica en el 2011, un artículo que a mí me llamó la atención porque lo vi en la red y deja unas ideas premonitorias sobre la importancia que va a tener la desigualdad desde el punto de vista histórico en el debate académico. Empieza que, bueno, en las últimas 4 décadas el mundo se ha vuelto más desigual, lo que evidenciaban los datos, estamos hablando de 2011, ya hay mucha información, ya hay muchos estudios, pero todavía no ha dado el bombazo la obra de Piketty, que es de 2014, ¿no? Y bueno, al final dice, es probable, sin embargo, que un análisis más acabado de lo sucedido en las últimas décadas gane en profundidad si se coloca en una perspectiva histórica. Aún no sabemos lo suficiente sobre la evolución de la desigualdad en el largo plazo. Acababa así el artículo y bueno, está claro que el contexto era idóneo, la evidencia era bien notable, pero a partir de ese año, el 2013, Angus Deaton publica un libro, el de la desigualdad histórica, que es un trabajo con el que luego recibe en parte a su producción el Nobel de Economía, y todo lo que la historiografía, digamos, la producción de economistas que recurren a la historia económica para explicar desigualdad. Desde Piketty, Guiñón, Milanovic, Atkinson, etc. Y este es un contexto que sin duda le está marcando en el diseño de esa línea sobre el tema, porque la desigualdad ya estaba en la vanguardia del debate académico, por supuesto del interés público, ¿no?
En América Latina también había mucho interés desde el punto de vista ya de la historia económica, ¿no? Había trabajos de Arroyo, de Franquema, de el propio Bertola, como es bien conocido, y aquí el trabajo de Williamson, que se publica en la revista de Historia Económica en el año 99, tal vez fuera el chupinazo de salida de este impulso en torno al debate sobre la desigualdad, y que Jorge Hellman, como decía, pues va asentando a partir de principios del siglo, junto con Daniel, con Julio y el equipo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los aportes? Curiosamente va a ser poco novedoso porque se ha reiterado de algún modo y ha aparecido en casi todos los paneles, y como este es el último, pues no va a ser mucha novedad, pero sí, hay un interés decidido por los niveles de vida, por la desigualdad, por medir, y como historiador económico aquí sí que recurre al ambiente de la cliometría. Es necesario armarse de datos, cuantificar, y como se ha señalado en los diferentes paneles y en el que nos ha precedido, muy meticuloso, muy preciso, ¿no? Y bueno, pues es un tema que requieren de herramientas cuantitativas, de utilizar las curvas de Lorenz, los coeficientes de Gini, los análisis de deciles, en fin, que en este sentido va a tener, va a arroparse de una serie de herramientas propias que van a aquilatar la dimensión de la desigualdad desde el punto de vista de los ingresos, de la renta, de la distribución funcional de la renta, ¿no? Y empieza, como es lógico, por donde él mejor se movía, por el ambiente de comienzos del siglo XIX, la primera mitad del XIX, y sí, señalaba que en los años 80 y en los años 90, como hemos visto estos días, pues se ha producido una renovación historiográfica desde el punto de vista de la historia agraria, y que ya había revisado bastante sobre la configuración de un mapa social mucho más complejo, en donde la figura del gaucho, que se ha paseado por todos los paneles en estas jornadas, ya queda desmitificada, ¿no? Y entonces, bueno, lo que ya plantea, no solo él, sino bastante más gente, es que hay nuevos actores, que hay muchos matices, que hay pequeños, medianos propietarios, y que coexiste ganadería con agricultura, y hay una capacidad inversora incluso por parte de sectores interesantes, ¿no? Se ha redefinido la visión de una historia agraria, y a partir de ahí da un paso mayor para comenzar a averiguar aspectos de la desigualdad mucho más medibles y más tangibles incluso, ¿no? Su primer libro de 2006 lo hace con Daniel, Desigualdad y Crecimiento Económico. Se centra sobre el Buenos Aires de 1820 y 30, explora la distribución de la riqueza en las etapas de Rivadavia a Rosas. Principalmente son datos de la contribución directa. Hallazgos, de nuevo la importancia de las economías familiares independientes, una desigualdad regional en donde ya se atisba el auge de las nuevas tierras de la frontera del sur, al sur del río Salado, y en detrimento de la frontera de los antiguos poblamientos del norte y del oeste. La principal novedad, la aceleración del crecimiento económico basado en las exportaciones, favorece el desarrollo de las grandes estancias, en paralelo al fortalecimiento de pequeñas y medianas explotaciones agrarias. Una bondad, el análisis comparativo, porque el índice de Gini muestra que con respecto a otras sociedades latinoamericanas no era no era muy distinto, y sobre todo de las sociedades más igualitarias, ¿no? Entonces nos desvela una sociedad relativamente
era desigual, pero no tanto. El segundo trabajo es mucho más enjundioso, más ambicioso, ocupa el marco de la Argentina más total, el trabajo del 2011, el mapa de la desigualdad. Y bueno, pues aquí las contribuciones de diversos casos provinciales por Karina Fried, por Julio, por Robert Smith, por Beatriz Bragoni, Paula Barolo, Cecilia Fandos, Sara Mata, nos da pues un fresco muy novedoso en donde pues sigue siendo un misterio o menos misterio el periodo final colonial, pero ya se dan a conocer hipótesis sobre el primer siglo como república independiente, en torno a dos núcleos, las décadas post-revolucionarias y el periodo de gran crecimiento exportador de la segunda mitad del siglo XIX. Y aquí en las décadas post-revolucionarias nos habla de un cierto equilibrio inestable, ¿no? Entonces, frente al periodo de gran desigualdad y a esa idea del paraíso terrateniente, pues se aparece una sociedad más igualitaria que la tardocolonial, con más incidencia en el litoral que en el interior. Nos habla del papel de las guerras y de independencias, las civiles, que destruyeron parte de la riqueza de las élites coloniales, lo cual aquí también coincide un poco con las tesis de Williamson, de cómo las guerras, los conflictos en este sentido generan problemas para las clases dominantes, y que la destrucción patrimonial, pues al final parece que afecta más a los ricos y en este sentido hace que la desigualdad, la distribución de la riqueza sea más igualitaria. Habla del papel de la movilización popular tras la independencia y cómo otorga mayores derechos a las clases subalternas, y esto es interesante, se destaca de algún modo la relevancia del análisis de la política económica, de la economía política, y bueno, que hay un proceso de proletarización rural compatible con la pequeña y mediana propiedad. En el fondo nos sitúa a una sociedad en tiempos de rosas, menos desigual que la que se conoce en su infancia, en tiempos de los virreyes. Es decir, que la desigualdad parece que ha ido disminuyendo. Pero esto cambia. La situación cambia a partir de la segunda mitad del siglo XIX. En concreto, a partir de 1840 se dibuja un panorama distinto, aumenta la desigualdad. La economía política entra en juego, pero también entra en juego la demografía, el papel de las migraciones, ¿no? Las clases subalternas van a ver recortada su autonomía política, mientras el Estado asegura mejores condiciones para la acumulación de capital. La llegada masiva de inmigrantes alivia la escasez de fuerza de trabajo y eso contribuye a reforzar la posición negociadora de los empresarios. El papel de la revolución de los transportes, el ferrocarril, que estimula las exportaciones, que aleja la frontera agraria, pero también impulsa el precio del suelo y de la renta de la tierra, que es la base de las mayores fortunas argentinas, y todo ese proceso de crecimiento va parejo a un incremento de la desigualdad. En 1910, el bienestar material de las mayorías se había incrementado, ganan peso las clases medias, pero también ha crecido la brecha social por el incremento de la riqueza de los más ricos. Argentina es más próspera, más dinámica, pero también más desigual. Y eso es un legado que se deja claramente para el siglo XX, que creo que Jorge luego hablará de ello. Entonces, este libro va a tener un impacto importante en la historiografía argentina, por supuesto en la literatura americana, historia americana. ¿Y qué aporta después? Ha ido avanzando, como se señalaba en el panel anterior. Probablemente Daniel tiene información y su objetivo era pues armar un posible proyecto
avanzar hasta el final de la Belle Époque, ¿no? Desde el 2011, en que termina este segundo libro, al 2018, llega a publicar nada menos que 13 artículos. Sumando los anteriores, es una producción prolífica en torno al tema. Nuevas consideraciones, ¿qué aportan? ¿Qué se aporta después? Hay nuevos enfoques, el análisis del skill premium, es decir, el de los trabajadores asalariados más cualificados, y señala la importancia de el papel de las diferencias entre las distintas clases sociales, es decir, los dueños de ganado, de tierras en la economía porteña frente a los asalariados, que empeoran sus ingresos en términos relativos a precios de ganado y de tierra. Estamos hablando del periodo virreinal, porque después de la Revolución y después de 1820 los salarios van a perder la carrera con los precios de otros factores de producción. Otro trabajo que hace con Bértola sobre la Buenos Aires rural, con tablas sociales, en donde muestra un deterioro, para mediados del siglo XIX, un deterioro de la distribución del ingreso en términos también de precios relativos de factores, de ganado y tierra. Se hace visible una concentración de la riqueza, pero también hay un aumento del peso relativo de la masa salarial debido a la expansión del empleo rural. Los resultados, hay que decir que aquí para mí ha sido un poco, hay mucha producción, muchos artículos específicos, concretos, y ya se echa en falta una visión más general con lo que, es decir, con los avances del 2011, ¿no? Y ha sido pues una gran, es una oportunidad, todavía no tenemos esa información. Quizás otro de los aspectos que se plantean como novedosos desde el punto de vista metodológico son ver cómo evolucionan los ingresos a partir de las canastas de consumo. Es una metodología iniciada por Allen y que ha encontrado pues una acogida muy favorable en la literatura. Y bueno, es conocido que los salarios reales estuvieron muy por encima de los niveles de subsistencia en el periodo colonial, como consecuencia de la escasez de mano de obra, comparables a los del noroeste de Europa. A finales del siglo XIX los argentinos gozaban en promedio de salarios más elevados y los trabajadores especializados en ocupaciones particulares por nacionalidades que facilitaban las redes étnicas y familiares, ya había un desempeño importante de la selección de la ocupación de los inmigrantes, pero no se sabía nada de lo que ocurría en el periodo central. Y bueno, con esta metodología construyen dos tipos de cestas, una correspondiente a la subsistencia mínima de la familia de un trabajador y otra respetable, basadas en fuentes primarias de archivos de Buenos Aires, y comparando cestas de consumo con los salarios de los trabajadores urbanos y rurales, se acercan a los ingresos reales de este periodo central, lo que denominan la ratio de bienestar, siguiendo la propuesta de Allen, y al final los datos son bastante favorables. Buenos Aires tiene un nivel de bienestar, una ratio de bienestar muy por encima de Ámsterdam en el año 25, por encima de Londres y equiparable a la de Massachusetts en el año 49. Pues bueno, esto es una razón más para explicar el papel por qué Buenos Aires ejercía una presión sobre la oferta de trabajo europea, ¿no?
La desigualdad regional es otro de los temas que se van dibujando en los libros del 2006, del 2011, y en los últimos trabajos pues viene a insistir en esta diferenciación entre el centro, el Buenos Aires, en la etapa del virreinato del Río de la Plata, pero cómo se dibujan esas diferencias, que ya son bien conocidas, como ustedes saben, pues a partir de 1800 a 1860, a mediados del siglo XIX, ya la desigualdad es bien visible, han perdido las regiones del interior, gana Buenos Aires, y esta es una situación que se va a ir ensanchando en tiempos posteriores, pese a que el ferrocarril va a tener un papel protagonista como mecanismo corrector de desigualdades al incorporar algunas de las regiones interiores al mercado mundial, al permitirle competir con sus productos, en el caso de los grandes mercados del litoral. Hay regiones que se benefician del ferrocarril, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Cuyo, con los vinos, pero hay otras que quedan fuera y bueno, se convierten en la marginalidad de algunos sectores regionales. Esto es interesante, es un tema que debe seguir profundizándose, ¿no? Creo que la desigualdad regional, como en los grandes países de América Latina, es uno de los temas más relevantes y prometedores de futuras investigaciones, y va a seguir ocupando parte de la agenda de la investigación. Y en este sentido, yo quiero acabar con las propuestas de qué es lo que se sabe de la desigualdad desde otras miradas, que no son los ingresos, que no son los salarios, que no es la renta, la distribución funcional de la renta. Y el propio Jorge, en una revista de Ecuador, hablando de las fuentes, él es muy crítico con las fuentes que él mismo utiliza. Y dice que hay que seguir contrastando, que hay que utilizar todos los métodos disponibles, los más adecuados posibles, los más neutros posibles. La comparación sigue siendo inevitable, y en este sentido creo que en la coyuntura que atravesamos de la última década, pues hay más posibilidades de dialogar entre los que se preocupan por la desigualdad desde el punto de vista de los indicadores económicos bien conocidos, los que miden el bienestar económico, pero también porque hay avances con otros indicadores como la estatura, uno de los indicadores con los que trabajamos últimamente, para medir el bienestar biológico. Y esto es interesante porque nos permite dialogar, intercambiar, contrastar y reconocer que la desigualdad tiene una dimensión más que multidisciplinar, necesariamente interdisciplinar, porque requiere de herramientas precisas pero muy diversas, porque como al principio decía, la desigualdad vale con medirla por los salarios, por los ingresos y por la renta, pero también por el acceso a los recursos básicos, ¿no? Y en este sentido hay que reconocer que no todas las poblaciones rurales participaban de la economía formal, ¿no? Muchos sectores sociales eran ajenos al salario, ¿no? Y en este sentido va a ser difícil desvelar aspectos de la desigualdad que probablemente otras fuentes no lo permiten, ¿no? Y bueno, los trabajos de Ricardo Salvatore, y ya voy acabando, pues nos van a señalar otra dimensión de esa desigualdad. En general, apuntan algo que puede ser impactante, y es que frente al aumento de la desigualdad medida por los ingresos en la segunda mitad del siglo XIX, lo que acontece con la estatura es que la desigualdad está disminuyendo. La pregunta aquí, bueno, la cuestión es que la desigualdad
no necesariamente el que aumente o repunte la desigualdad de los ingresos no necesariamente puede significar un deterioro del nivel de vida, porque a lo mejor probablemente el Estado puede contrarrestar con el acceso a recursos como la salud u otros, el bienestar biológico, que está de alguna forma midiendo el peso de las demandas de las enfermedades, puede que haya mejoras. O, bueno, explicaría el aumento de la esperanza de vida, pero todo esto se requiere más profundidad, porque bien es verdad que los datos de antropometría también son débiles en un contexto de mucha movilidad, con muchas migraciones, y aquí lo que hay que es seguir dialogando, seguir explorando y seguir contrastando indicadores de muy diversa índole para que el puzzle de la desigualdad sea lo más completo posible. Creo, y ya acabo, que la labor de Jorge ha sido tan fecunda y ha dejado tantas ventanas abiertas, y con un equipo bastante armado para utilizar herramientas adecuadas y afrontar los nuevos desafíos, que todas estas cuestiones de avanzar hacia periodos posteriores y de recomponer ese puzzle, pues se encuentra, a mi juicio, en las mejores condiciones. Gracias. Hola, ¿se escucha? ¿Sí? ¿Más cerca? Sí. Bueno, buenas tardes. Quiero agradecer muchísimo la invitación. Realmente me honra que me hayan convocado a un homenaje a una persona tan respetada académicamente y también tan querida por sus colegas, y de eso fui testigo cuando fue su fallecimiento, y observar el dolor en muchos y muchas amigos, colegas, frente al fallecimiento de Jorge, y también supe de un homenaje que se le hizo al poco tiempo, y por supuesto la movilización que este homenaje y la presencia de ustedes testimonia. Tengo solo un pequeño tramo muy efímero de mi vida en contacto con Jorge. Por supuesto conocía sus trabajos, había leído, y lo quiero contar no solo porque es lo que puedo ofrecer de personal, en lo que tiene un homenaje, que también tiene algo personal, sino porque también me permite introducir lo que quiero plantear. ¿Sí? Como saben, soy sociólogo, o sea, y un poco la invitación es a pensar desde mi disciplina. Y cuando fue los 50 años de la École de Haute Étude, yo estaba en uno de los paneles y lo vi a Jorge en un público, en la Alianza, que no había mucho público, lo identifiqué, su cara y sus ojos eran muy identificables. Me llamó la atención porque lo había visto previamente en un evento organizado por Luis y por Williamson, y por un desconocimiento mío, mi ignorancia, lo tenía más ubicado. Pensé quizás que había estudiado en Estados Unidos, desconocimiento, no conocía su trayectoria. Hablamos un momento en la pausa del café en la Alianza Francesa, le pregunté, me contó, Ruggeri Romano, charlamos un poco, dialogamos un poco con lo que teníamos en común, en distintos momentos de distintos años, haber pasado por la École, haber vivido en Francia, y luego fue una charla como siempre me quedó, y por supuesto rememoré mucho ese corto encuentro. Lo recordé cuando supe su fallecimiento, pero también en estos días preparando mi humilde contribución a este homenaje. Porque pensaba, leyendo algunas cosas por primera vez, la mayoría, voy a ser totalmente franco, otras había leído, yo trabajé sobre desigualdad en Argentina y en América Latina, ahí pensé que en los grandes intelectuales, en los grandes académicos, las distintas influencias americanas, francesas, etcétera, se plasman y se cristalizan en una mirada común. Entonces, que uno quizás no necesariamente adivina dónde ha estudiado, porque ha sido pasado por su propia lente, por su propia elaboración de las distintas influencias recibidas. Y sobre eso quiero presentar lo siguiente. Yo quiero señalar algunos rasgos que desde mi lectura encontré como comunes en los distintos trabajos, sobre todo desigualdad, de Jorge, que me han hecho pensar mucho, y
en un segundo momento, cómo esos rasgos, no lograba encontrar la palabra, en algunos casos son como posturas que van hacia un lado y después un poquitito se dan vuelta hacia el lado, como que muestra una cosa, no llegan a ser paradojas, no logré encontrar la verdad una palabra que me satisfaga. Cómo eso me hizo pensar en estos días, preparando esta presentación, en algunas de las lagunas y también cuestionar mis propios cuestionamientos a la forma como la sociología ha mirado la desigualdad y sobre todo la estructura social argentina, y no solo argentina, voy a hacer una referencia a América Latina, y cómo el trabajo de Jorge, la lectura que pude hacer del trabajo y de estas claves que quiero marcar, también cuestionaron algunos de mis propios cuestionamientos sobre cuál debería ser la tarea de la sociología, de la antropología, en la mirada sobre la estructura social. Y como vi que hay un poco de laxitud con el tiempo, quería, así como recién presentó Jorge, unas de las agendas nuevas, quería también plantear brevemente, para algo que no tengo un cierre lamentablemente, que es hacia dónde va la agenda de desigualdad. Por eso por lo menos algunas de las preguntas que a mí me interesan, que sale de la desigualdad económica, porque sí hay un convencimiento, un cierto agotamiento de la agenda clásica de desigualdad en sociología, en América Latina, y hay como algunas dimensiones, algunas preguntas que a mí particularmente me resultan interesantes, y lo que sabemos parece un mantra repetido, pero no por ello necesariamente satisfecho, que es la necesidad de leer, yo particularmente estoy leyendo mucho psicología política, psicología social, leer otras disciplinas, y cuál sería ahí, es una pregunta abierta, el lugar o el diálogo posible con la historia. Creo que lo marqué en 7 u 8 rasgos de su trabajo, algunos los voy a juntar para que no sea algo largo, tengo acá el tiempo, sé que es tarde. Creo que una primera cuestión que me pareció central en su trabajo, algo que por supuesto para los y las presentes es algo quizás evidente, es cómo en el trabajo de Jorge yo veo, y me permiten, no voy a hacer la referencia a los textos para que no se haga tan largo, aparte supongo que ustedes los conocen mucho mejor que yo, cómo en los trabajos de Jorge hay una conciencia de que se está produciendo una revisión de la historia, en este caso de las historias agrarias en las primeras décadas de la postcolonia. Hay un cuestionamiento de la idea del pasado, él está contribuyendo y siempre me sorprende mucho, hay unos otros que son tanto en una línea vertical, quienes estuvieron antes y quienes vendrán después, pero también los y las colaboradoras que están presentes en casi muchas de las obras de Jorge. ¿Cómo hay un cuestionamiento y una revisión y reescritura de la historia, pero al mismo tiempo, en muchos de los textos que yo leí, él dice, Jorge escribe, que también esta lectura también es provisoria, podrá ser modificada cuando encontremos nuevos datos, nuevas fuentes, y me parece que eso es una gran conciencia de nosotros en la construcción de un saber, pero también una gran humildad de hasta dónde uno puede aportar. Y frente a eso hay una segunda cuestión que me parece muy interesante, recién se hizo una referencia, cómo al mismo tiempo hay una búsqueda por nuevos indicadores, un rigor metodológico fascinante y sumamente, donde se ve hay una preocupación, también en Daniel, en Jorge, en todos quienes han trabajado, pero al mismo tiempo una prudencia sobre la idea de que ningún indicador va a ser totalmente satisfactorio. En ese artículo que se hizo referencia recién dice, cito al final, eclecticismo en los medios y transparencia en los resultados, yo diría, no está en el texto, y prudencia en lo que se muestra. Entonces me parece que ese juego que es sumamente interesante, que se ve tanto en esta búsqueda de cuando encuentra el censo del 1839, incluye nuevos datos, cómo construir distintas canastas de consumo, cómo trabajar sobre skill premium, hay este juego muy interesante entre innovación metodológica, pero esto no es tampoco la verdad revelada, sino un cierto escepticismo por aquello que aparece también como nuevo. Y en ese sentido, hay un tercer rasgo que a mí me parece muy interesante, algo dijo, algo Roy de algún modo adelantó, cómo toma algunas teorías que tienen, teorías sobre todo de la economía, de pretensión casi universal, y me refiero sobre todo a la curva de Kuznets, cómo Jorge, logra tomar estas teorías y ver que estas teorías se validan en algunos casos y en otros no, y en algunos momentos y en otros no. Entonces, hace un juego que no es ni tomar la universalidad de las teorías que
digamos, sostienen un tipo de relación entre crecimiento y desigualdad muy utilizadas y también muy criticadas, sino que ver este juego de cuándo esta teoría, en qué momentos, con una periodización muy cuidada, tiene validez y no tiene. Y en ese sentido hay una cuestión que me parece muy interesante y muy importante, son dos cuestiones que voy a decir de manera articulada, cómo hay algo que hay un movimiento que una historia económica y muy importante, y voy a retomar esto para algo que la sociología debería leer, creo que no lo está leyendo, que es hay un cuestionamiento empírico a una mirada muy fuerte, tanto en Argentina, pero también fuera de otros países. Yo vi algunos trabajos sobre Brasil, que van morigerando las teorías sobre la polarización social en América Latina en el siglo XIX. No es que las critican, no es que dicen no, era una sociedad de clases medias, pero muestran, por lo menos desde el punto de vista de ingresos, algunos trabajos sobre Brasil, etcétera, que esa polarización no era tal, en algunos casos. O sea, morigeran la idea de un panorama totalmente igual. Posiblemente, como dijo Luis, esto implicaba más a una minoría y no a una mayoría, pero dan un panorama, y voy a volver sobre eso, menos plano que el que la sociología muchas veces toma sobre el pasado. Y en ese sentido, me parece que es muy interesante cómo, sobre todo está en de Rivadavia Rosas, cómo la estrategia económica que tiende hacia una polarización social por cambios en la propiedad de la tierra, se ve de algún modo contrapesada por la política, por la politización y la experiencia de lucha de los sectores populares, y por también la necesidad de legitimidad del nuevo orden postcolonial de tener cierta legitimidad con esos sectores populares, y por lo tanto, algo que fue muy debatido en el último periodo en América Latina, el periodo post-neoliberal, para usar un periodo temporal, entre comillas, cómo, a pesar de que, digamos, cómo las variables políticas pueden cambiar ciertas supuestas leyes económicas. Me refiero a un tema, para que se entienda, hay un debate un cierto diferendo en relación a América Latina en las últimas décadas, en el sentido que en la última década las condiciones económicas de lo que siempre ha sido una de las claves explicativas de la desigualdad estructural de América Latina, que es la heterogeneidad estructural de América Latina, no mejoró y hasta en algunos casos empeoró, y sin embargo hubo, con todos los cuestionamientos que podemos ver, una disminución de la desigualdad, aún en aquellos países como los del Cono Sur, perdón, los de América del Sur, que fueron más dependientes de las commodities, donde esa heterogeneidad estructural, diríamos, depende, hay distintas versiones, se profundizó, y donde entonces variables políticas jugaron de un modo particular con los contextos económicos. Y eso me parece sumamente interesante porque nos lleva del trabajo de Jorge, y por supuesto de otros y otras colegas que trabajaron con él, y otros que han trabajado en otros lugares de América Latina, a un debate muy, muy presente en la actualidad. En ese sentido, otra cuestión que me parece muy interesante y que se nombró, simplemente lo digo, es esta diferenciación y esta diferenciación de la explicación de los factores de la evolución de las desigualdades territoriales, de las desigualdades sociales y de los niveles de vida. Diferenciar estas tres cuestiones, a veces puede haber un aumento de la desigualdad social, pero sin que esto un mejoramiento de niveles de vida, cuando compara, creo, si no me falla la memoria, Córdoba y Buenos Aires, puedo estar diciéndolo mal, pero también lo que me parece muy interesante, cómo hace un análisis de distintos factores, de distintas variables, de cómo este rasgo que él encuentra, la desigualdad, como un rasgo constitutivo a esa América postcolonia, es un rasgo constitutivo, es un rasgo común en los distintos países de desigualdades regionales y de desigualdades sociales, pero lo que me parece muy importante y muy interesante y muy lo que me hizo más pensar, las claves explicativas en los distintos países, en los distintos periodos y en las distintas regiones al interior de ese país, cómo se van articulando factores políticos, sociales, tecnológicos, ferrocarril, figuras legales, leyes de Conchavos, formas de Conchavos, etcétera, distintas relaciones con mercados transatlánticos, van haciendo en cada momento una particular articulación de variables, de factores que van explicando solamente en ese momento, en ese periodo y en esas regiones, la forma en que esa desigualdad como rasgo común va pudiendo ser explicada en cada momento. Me parece que eso, voy a volver sobre eso en un segundo, voy a seguir rápido, me parece que eso es un rasgo muy importante para la forma como pensamos hoy la
estructura social en América Latina. Y hay un último punto en esta cuestión que me desvela, pero no tengo respuesta, que está en muchos trabajos de los historiadores, está también, de algún modo, en los textos que yo vi, alguna presencia en Hellman, me asusta, que es el peso igualador que tiene a veces las guerras y las destrucciones. Eso me da terror, porque siempre tendemos en nuestras disciplinas, quizás no tanto en la historia, a pensar que la desigualdad disminuye gracias a círculos virtuosos, y cuando vemos algunos de los trabajos, algunos famosos, y que también lo retoma, pero también otros antes, es una cuestión, cuando la destrucción siempre parece ahí de algún modo como una amenaza, es una pregunta importante. En este sentido, quiero ir a mi segundo punto, si veo que se hace muy largo, dejo el tercero para otro momento. Quiero ir, si me permiten, siendo muy esquemático, cómo la sociología latinoamericana, no solo la sociología, miró la desigualdad. Yo diría brevemente, posiblemente ustedes lo saben, en el caso argentino tenemos un relato construido en torno a los trabajos primeros de Germani, que si bien escribe en los años 40, mira un poco hacia el principio del siglo XX, y luego una línea de continuidad con Susana Torrado y luego algunos y algunas de otros colegas, algunos trabajos míos también, donde de algún modo, para decirlo de una manera muy sintética, viernes a la tarde, partimos de una sociedad móvil que logra integrarse y que poco a poco la lenta agonía de la Argentina integrada va teniendo sus estertores de siempre. Yo diría, ese relato lo pensaba, yo pensé un poco, yo siempre tengo una mirada antinostálgica sobre el pasado, pero leyendo los trabajos de Jorge, yo diría que esa mirada, entre otras cosas, se asienta en 5 discontinuidades o 5 hiatos. Los digo de manera muy sintética. Uno es, se mira más, no se mira la sociedad del siglo XIX, se la ve como una sociedad como una sociedad nueva, producto de la inmigración. Por supuesto, no es dejar de lado la inmigración, pero ver un poco esta sociedad que describe Jorge y muchos de los aquí presentes y los que han trabajado con él, cuánto de esto queda en esa sociedad sobre la que se privilegió sobre todo la idea de la gran inmigración. En segundo lugar, hubo algo que aparece una divergencia, que es la sociología no toma prácticamente la sociología rural en su análisis de los cambios en la estructura social, salvo mediatizada por la idea de los procesos de migración. Pero es como si lo que hubiera quedado ahí, la estructura social que quedó en la zona rural, no influiría en la forma, el formato que toma esa sociedad. Luego aparece también el periodo de sustitución de importaciones y sobre todo el peronismo como el gran transformador de la estructura social, y no se ve ciertas formas que procesos políticos previos también impactaron en la estructura social. Por supuesto hay lectura de trabajos de la Serie, trabajos de Roy, de Lozada, de muchos y otros autores, pero de algún modo hay ahí como algunas décadas donde no está de algún modo teorizado o explicado qué pasó en cada una de esas décadas y cómo los factores fueron gravitando en la configuración de la estructura social. Eso llevó, y por supuesto los trabajos tienen 2 sesgos que se han trabajado, son muy centrados en el Gran Buenos Aires y de ahí se extrapola al resto de la sociedad y a algunos lugares más, y centrado en varones y no en mujeres. Las encuestas de movilidad, como ustedes saben, era una convención producto en las teorías de estratificación inglesa, que solo se centraban en hombres porque se pensaba que la mujer estaba adscripta a la posición de los varones. Trabajos más recientes, por ejemplo de Forrat, sobre movilidad social, mostraron que esa sociedad no era tan móvil cuando las mujeres aparecen medidas, ni esa sociedad 50, 40 era tan móvil como suponíamos en nuestro relato canónico, y tampoco luego fue tan inmóvil, sino que las mujeres conocieron una movilización social, movilidad social, educacional, etcétera, mayor de las décadas pasadas. O sea, hay una mirada particular y por supuesto nadie va a poder sostener que las sociedades del NOA, del NEA, etcétera, eran sociedades igualitarias o más integradas digamos, como aparece en muchos de los relatos en las zonas más ligadas a la industria. Quiero ir quizás lo hago aquí corto, y respecto a América Latina, ya no solo Argentina, hay una mirada bastante plana del pasado en la sociología y un poco en la antropología, que se plantea siempre como
pregunta a responder es ¿por qué siempre fuimos tan desiguales? Y esa mirada, en general, digo con excepciones, no estuvo atento a algunos debates de la historia económica, a los debates en torno a Williamson, etcétera, de cuándo empezamos a ser desiguales, a los debates sobre los vaivenes de la desigualdad, aún en países tan famosos por su desigualdad como Chile, digo, los trabajos de Rodríguez Weber, etcétera, o los trabajos sobre la mirada que cuestiona la polarización, aún en países como Brasil, etcétera. Entonces, me parece que la necesidad de una mirada menos plana sobre el pasado está, digamos, confabulando contra una mirada más clara de cómo ha sido la estructura social argentina y latinoamericana en las últimas, digamos, yo diría en prácticamente casi todo el siglo XX. En ese sentido, y voy a terminar acá, leyendo los trabajos de Hellman, yo creo que algunos de los cuestionamientos que yo hacía a mi disciplina, me di cuenta que quizás yo estaba equivocado. ¿A qué me refiero? Yo cuestionaba en muchos trabajos, en charlas con colegas, que nosotros, la sociología latinoamericana, no logró satisfacer una de los retos que se planteó hace tiempo, que es explicar la desigualdad persistente de la región. Que habíamos producido pocas obras teóricas y las que se produjeron o fueron muy generales, entonces aparecían todos los factores, o muy particulares, entonces miraban un área específica, pero no lograron la pregnancia en el campo académico latinoamericano que estudia América Latina, como para ser tomado, como por ejemplo el libro de Tilly, Desigualdades Persistentes, una especie de explicación, de algún modo, que tenga productividad en otros trabajos, ¿sí? Y yo en un momento decía, y por otro lado, si uno mira la economía o ciertos trabajos institucionales, uno tiene explicaciones de la desigualdad de América Latina para todos los gustos. Si sos institucionalista, si sos marxista, si sos Amartya Sen, etc. Entonces había una situación ahí de la necesidad de poder producir teoría sobre esta desigualdad persistente. Posiblemente yo estaba equivocado, posiblemente, y eso lo pensé estos días preparando esto, posiblemente lo que nos falta, y no es por hacer acá una apología del trabajo de quien estamos homenajeando, sino una reflexión sincera, es que, mirando los trabajos de Jorge, posiblemente lo que nos falta es análisis más como hacen Jorge y sus colegas, en distintos periodos, en distintos momentos, ver cómo se articulan variables distintas, que pueden ser unas y otras en distintas coyunturas, y que lo que deberíamos llegar es a poder explicar en periodos más cercanos, del modo como muchos de los que aquí presentes hacen, esas articulaciones distintas que van explicando esa desigualdad, que por otro lado es menos plana de lo que la imagen de la desigualdad persistente, que quiere teorizarla de manera general, logra concluir. Entonces, en ese sentido, el trabajo de Jorge, si puedo aportar mi grano de arena a lo que quizás todos desean de su legado, me hizo pensar de cómo también reflexionar, cuestionar la forma en que estamos construyendo la agenda y el descontento que tenemos con lo que sabemos de desigualdad y sobre todo de la estructura social latinoamericana. Tenía un último punto, pero no quiero ser muy largo porque es tarde, que era algunas líneas que van en direcciones distintas, pero dejamos para otra ocasión, y creo que esto es mi humilde aporte al homenaje. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos otra vez. También, perdón, sí, ya voy. Buenas tardes a todos otra vez, aunque los he ido saludando a lo largo de estas jornadas. La verdad que, entre otras cosas, más allá del agradecimiento a los que pensaron que yo podía decir algo interesante acá, va también a los que han expuesto antes, todos los que, digamos, uno de los privilegios de hablar después de todos, uno de los privilegios de hablar después de todos es que todos los demás ya han dicho muchas de las cosas que uno quería decir, así que bueno, uno puede hablar menos
y aburrir menos también. Me voy a centrar en 2 o 3 cuestiones, más que nada, a partir también de lo que han dicho los colegas recientemente, y una de esas cosas a partir del punto que estaba en el paper, en la ponencia de José Miguel, pero que él no enfatizó por cuestiones de tiempo, supongo yo. En Argentina la historia económica se hace por manos de historiadores, o la mayoría de los que hacen, no todos obviamente, pero una buena parte de los que hacen historia económica son historiadores. En otras latitudes en general son economistas. Esto tiene ventajas y desventajas. Una de las ventajas, que creo que me la enseñó Jorge a partir de sus trabajos, bueno, una de las grandes ventajas, es esa mirada multicazadora, esa mirada, por así decir, compleja, que a veces se pierde un poco cuando uno se acostumbra a hablar de grandes variables, ¿sí? Yo recuerdo hace bastantes años, cuando era todavía un poco más joven, había leído el libro de Jorge después de releer una de las obras de uno de los 70 volúmenes de Voltaire, que tiene un cuentito en donde un señor habla de la historia. Y bueno, ese señor dice algo así como, tengo la cita ahí pero no los voy a aburrir, les doy un pequeño resumen. La historia es el paisaje, la pintura de los crímenes y de la infelicidad, y las pequeñas gentes inocentes y pacíficas desaparecen en esos teatros tan vastos, ¿no? Cuando leí uno de los primeros libros de Jorge, Campesinos y Estancieros, yo tuve esa sensación de que por fin alguien hablaba de historia económica de una manera en donde esos personajes pequeños e inocentes no desaparecían, sino que estaban justamente presentes porque todo era ellos, ¿sí? En ese sentido, el ir a lo más micro, el ir a lo más pequeño, es algo bastante saludable que hace la historia económica hecha por historiadores, ¿no? Y me parece que en ese sentido tenemos también bastantes cosas que decir, incluso en el ámbito de la desigualdad, que ha sido uno de los temas también preferidos de los economistas, sobre todo en la cuestión comparativa, ¿no? Es decir, juntamos a través de una determinada metodología, la de Allen si quieren, datos de un lado y de otro, y podemos decir esto es así, esto es de otra forma. Una de las cuestiones que siempre me pareció importante, también justamente a partir de la forma de ver las cosas que tenía Jorge, era esa. Él ponía un término que estaba incluso en el título de su libro, Campesinos y Estancieros. El término campesinos a mí nunca me gustó, justamente por eso, porque los campesinos de que él hablaba no eran lo mismo que otros campesinos. Y creo que, bueno, en ese sentido también, un poco retomando las cosas que se trataron en el panel anterior, ¿no? ¿Qué es lo que hace que ciertos países o regiones avancen con determinada lotería de bienes, mientras otros con una lotería de bienes a veces hasta similar no avanzan, ¿no? Y cuando uno ve así en micro, esos pequeños campesinos, esos actores, ¿sí? Se da cuenta que tienen una actitud muy particular, que es, por ejemplo, una cosa una cosa que también los dan los datos crudos, ¿no? Uno ve que la mayor parte son pequeños, la época colonial, ¿no? Son pequeños propietarios, pequeños productores, que hay pocos asalariados en forma relativa, que hay un lote de esclavos, y que fundamentalmente los que hacen, los que producen, los que tienen en sus manos esa economía son pequeños productores. Y esos productores están muy atentos a las señales del mercado. Para ellos el mercado es un orientador. Hasta determinado momento, esto se ve muy claro en los trabajos de Garavaglia también, se van al mular porque el mular se vende mejor que el ganado, después pasan al ganado vacuno, después se vuelcan a otra cosa, y lo interesante también que son explotaciones en las cuales una buena parte de lo que se consume también viene de afuera. Es decir, es una actitud muy particular que luego se va a ampliar, se va a replicar quizás con otros temas, ¿no? Por ejemplo, digamos, la cuestión tecnológica es algo que Jorge no trató y que yo a veces traté con él, pero bueno, me hubiera gustado quizás también tener más indicios de su opinión acerca de eso. No digamos, el hecho de que los pequeños productores que hemos empezado a conocer también a través del trabajo de muchos otros colegas, están atentos a la innovación, están tratando de innovar, y es algo que, bueno, en fin, también lo he hablado en su momento con Osvaldo Barsky, que, en fin, estuvo presente hoy. Es algo también bastante característico, ¿no? Es decir, me parece que esas son cosas que hacen que uno dude de los rótulos. Y en el caso mío, por lo menos para no confundirme, porque yo soy bastante torpe en esas cosas y en muchas otras,
prefiero hablar de algo diferente, labradores, en fin, lo que sea, actores, pequeños productores, en fin. Pero me parece que, volviendo a lo fundamental, volviendo al punto clave, ¿no? Lo interesante de esto es esa mirada que tuvo Jorge sobre esos pequeños actores y que nos transmitió a todos los que fuimos sus discípulos y a muchos de los colegas que lo leyeron, ¿no? En cierto sentido también eso me ayuda un poco a pensar otras cosas que él trajo y que él nos impulsó, ¿no? Por ejemplo, esa atención a los temas fundamentales en una época en que habían caído esos paradigmas de interpretación tan, en fin, tan vigentes cuando él se formó. Yo creo que Jorge fue uno de los pocos, quizás, que pudo sortear con destreza esa caída y pudo a su vez rearmar una agenda en torno a temas fundamentales y a cuestiones clave en las cuales los historiadores también podíamos decir cosas interesantes. Y me parece que en ese sentido también una de sus ventajas, una de las cosas que intentó hacer, y por supuesto con bastante éxito, es establecer puentes entre lo hecho por unos y lo hecho por otros, ¿sí? Aquí se ha hablado recién, digamos, los colegas han hablado un poco desde la sociología, también desde la economía, y me parece que esas cosas de establecer vínculos entre una y otra, es decir, de tratar de utilizar lo positivo de una y otra disciplina, me parece que es lo único que nos puede dar respuestas útiles a largo plazo, por lo menos incluso digamos, para analizar casos puntuales. Una de las cosas que tiene también el hecho de tomar un caso histórico, una de las grandes ventajas es que las muestras son abarcables. Podemos tener, no sé, 100.000, quizá 500.000, en fin, casos, pero estamos tratando con eso, con una parte significativa de lo que era el universo de ese momento. Es decir, si hoy en día pretendemos hacer algo sobre 47 millones de argentinos o 47 millones de españoles, me parece que, en fin, estamos quizá un poco peor que como cuando tratábamos de hacer algo sobre 1 millón y pico de argentinos con una muestra de a lo mejor 50.000 casos, ¿sí? Digo, son magnitudes más manejables. Puede no ser tan ventajoso en el sentido que uno dice cómo se elaboró esa muestra y qué es lo que hay detrás de esa muestra. Y en ese sentido me parece que también los historiadores, o por lo menos en la lección que nos dejó Jorge, tenemos bastante que decir. Una de las cosas que tiene la metodología de Allen, no se las voy a describir hoy enteramente porque, bueno, en fin, es muy aburrido, pero simplificando, toma salarios y precios de una canasta determinada de bienes para ver cuánto de unos entran en la otra, ¿sí? Lo sorprendente es que esa metodología se utiliza para países y momentos muy diferentes de la historia, desde el siglo XVII, XVIII y comparando China con Inglaterra. El resultado puede ser interesante y puede ser algo más que un juego de salón, pero me parece que en ese sentido los historiadores podemos decir algo más acerca de eso. Ya de por sí una sociedad que tiene esclavos, una sociedad en la cual los asalariados no son más del 20 o 30%, una sociedad en la cual el salario implica no solo remuneración en dinero, sino también en bienes y sobre todo digamos, implica una relación especial entre unos y otros, ¿sí? Es decir, no es lo mismo que hoy en día. Eso es algo que podemos hacer entender los historiadores más que los economistas, ¿sí? Sobre todo porque tenemos esa visión, esa capacidad de meternos en el pasado y un poco como lo han dicho tantos colegas aquí, un poco también como, lo ha referido en la mesa que se estudia el tema de la historia social, ¿no? Es decir, tenemos una capacidad de dimensionar y de entender toda una serie de variables que están jugando a la vez cuando uno trata una sociedad compleja y en la cual tenemos, por supuesto, todo lo que ha quedado de ella, que a veces no es mucho, pero por lo menos, en fin, es un corpus que se retroalimenta y que tiene base en sí mismo, ¿no? Dando un poco vuelta a la página, otra de las cosas que me pareció siempre interesante de esta agenda que fue tratando de construir y de quizás, llevar a cabo Jorge, tiene que ver un poco con cosas que habían sido, en alguna medida, tomadas por la historiografía más tradicional. Me estoy refiriendo a la vieja historiografía de los años 30, 40, a Ricardo Levene, es decir, la vieja historia económica y la vieja historia también de la desigualdad que teníamos aquí, ¿no? Es decir, por supuesto que
digamos, no podemos comparar lo que ha sido el análisis del siglo XX, como mencionaba recién Gino Germani, que se hizo con otro tipo de material empírico, con otro tipo de pautas, en fin, bajo otro paradigma científicos, ¿sí? Lo que teníamos antes era una imagen de una sociedad, digamos, de hace mucho tiempo, que quizás no ha cambiado tanto. Me refiero con esto a que, por ejemplo, por dar simplemente una idea, ¿no? Es decir, todos sabíamos que durante el siglo XIX la distancia entre Buenos Aires y las provincias había adquirido caracteres abismales, ¿sí? En determinado momento los ingresos fiscales de Buenos Aires eran más de varias veces de todas las demás provincias sumadas, simplemente por una cuestión geográfica, el dominio del puerto y por tanto de las rentas aduaneras. Pero lo interesante de esta nueva dimensión, este nuevo estudio de la desigualdad que proponía Jorge y en el que nos metió a todos entusiastamente y por suerte creo yo, ¿no? Es que cuando uno estudia, por ejemplo, la desigualdad regional, las dimensiones en las cuales esa desigualdad se va plasmando, ¿sí? No solo hay elementos que tienen que ver con ese dominio, por así decir, político del puerto, sino que empiezan a sumarse toda una serie de otras cuestiones que están en el medio y que además, digamos, no dejan de tener en cuenta algo que para la época estaba muy claro, que era justamente cómo desarmar esa desigualdad, esa inmensa desigualdad regional inicial, ¿no? Y que por supuesto, como lo han mencionado aquí también, se empleó en su momento, bueno, en fin, se echó mano de instrumentos como las comunicaciones, etcétera, pero también de una serie de iniciativas, como fue en su momento la colonización agrícola, para tratar de dividir la tierra, que era vista como uno de los elementos que estaban en el centro de esa generación de desigualdad, quizás, en fin, no en la medida, digamos, que en el sentido de que esa desigualdad tenía otros elementos más, ¿no? Pero bueno, en fin, en su época era uno de los leitmotiv de la intervención, quizás, ¿no? Es decir, todos esos elementos que están ahí, que estaban en el centro del problema, además de la simple medición que no se había efectuado y que por supuesto da una medida, en fin, con todas las falencias que puedan tener las fuentes de información y los pocos datos con que contamos, nos da una medida concreta de cuánto era esa desigualdad y hasta qué punto eso se logró o no reducir a lo largo del tiempo cuando empezaron a actuar todos estos elementos que buscaban reducir esa desigualdad. Y por último interpela a la historia, al resto de la historia política, la historia social. Quizás podría hablar más que nada de la historia política, en el sentido de que cuando uno tiene un Estado nacional que se construye como el nuestro, en un proceso tan difícil y tan complejo y tan duro, ¿no? Ese instrumento fundamental que ha sido construido justamente con sangre y con parte, digamos, parte importante a través de la participación política, digamos, el armado político de esas regiones, esas provincias que habían tenido durante mucho tiempo una parte tan, en fin, tan poco llamativa, poco eficaz, poco destacada en el reparto de esa riqueza. ¿Hasta qué punto eso también no va configurando una nueva, digamos, un nuevo esquema político, ¿sí? Jorge también insistía en esto, y yo creo que en ese sentido me parece que es una de las cosas que, en fin, que nos faltó durante mucho tiempo hacer, y espero que podamos hacerlo, tratar de integrar más las dimensiones de la desigualdad en las distintas visiones que tenemos de ella. Una de las últimas cosas que construimos con Jorge fue un proyecto institucional aquí en el Instituto Revignani, en el cual se buscaba integrar la labor de diferentes grupos de trabajo del instituto, en busca justamente del estudio de las distintas dimensiones de la desigualdad. Estoy hablando de la dimensión étnica, la dimensión social, la dimensión incluso del acceso a bienes como la justicia, ¿sí? Todavía es un poco temprano, este proyecto, en fin, está en sus inicios, pero me hubiera gustado mucho que Jorge pudiera ver los primeros frutos de ese proyecto, porque creo que hubiera sido y va a ser uno de los homenajes más interesantes, más lindos que podemos hacerle. Ya no solo hablar con sus discípulos, con quienes fuimos sus amigos también, sino con todo el resto de los integrantes de este instituto y con todo el resto de los colegas que puedan interesarse en estos temas, como para buscar entre todos una respuesta común. Ojalá sea así, la verdad que creo que ese sería el mejor homenaje que podríamos darle a nuestro maestro. Muchas gracias.
Bueno, buenas tardes ya no, ¿no? Antes de pasar a mi ponencia o a mi comentario, a la ponencia de José Miguel, me gustaría agradecer como parte de la comisión organizadora a los que no figuran en el catálogo y que sin embargo trabajaron mucho. En primer lugar a Sebastián, que está acá, se pasó 2 días sentado aquí, a Alejandra, que estuvo a la mañana, y a las 2 Eugenias, que también trabajaron mucho. Bueno, ahora sí voy a lo mío. Bueno, me está costando mucho escribir o hablar sobre Jorge. Y esto tiene que ver en que, bueno, muchos de los que están acá me han visto participar en ya demasiados, o muchos, mejor dicho, no demasiados, nunca van a ser demasiados, pero en muchos homenajes. Yo creo que el único que me gana en participación de homenaje debe ser Raúl, a esta altura. Con lo cual se me hace muy difícil no repetirme, y no repetir porque el público no es muy diferente en cada ocasión. Y me cuesta mucho además separar, como en este caso que debería ser yo, separar su obra de la relación de amistad académica que desarrollamos durante 20 años. Y más si lo que yo tengo que hablar es del intenso trabajo juntos que hicimos, que es la desigualdad. Si me pusiera a hablar de la historia rural o de la historia agraria, como fue esta mañana, a lo mejor no sería tan difícil la cuestión. Pero claro, voy a hablar de lo que yo trabajé. Y de estas dificultades hablábamos con Judith el otro día, en una actividad que seguramente lo hubiera tenido a Jorge por protagonista, que es la petición de atención al deterioro edilicio de la GN. O sea, Jorge hubiera estado ahí, seguro. Bueno, se supone que a partir de esto me da cierto pudor hablar del trabajo de José Miguel, porque habla demasiado de mí. Bueno, no tanto en lo que dijo, pero sí en lo que está escrito, ¿no? El trabajo de Daniel con Jorge, bueno, en fin. Y yo la verdad que no quiero hablar de mí. Para eso está lo que escribimos, ¿no? Sino de Jorge. Y sobre todo del proyecto, que era lo que hacía referencia a Julio recién, ¿no? Del proyecto de Jorge que no quedó inconcluso. No queremos que quede inconcluso, por sobre todas las cosas. Entonces, bueno, de eso es lo que voy a hablar. Voy a hacer algunas referencias cortitas, que también se dijeron durante todos estos días. Lo acaba de decir Gabriel recién, un historiador ecléctico. Sí, Jorge era un historiador ecléctico. Yo había escrito heterodoxo, un historiador economista heterodoxo, porque usaba teorías, métodos, herramientas, por ahí del siglo XX, del siglo XXI, adecuándolos al momento histórico que trataba, principios del siglo XIX, fines del siglo XVIII, mitad del siglo XIX. O sea, digamos, adecuando todo eso a las fuentes con las que contábamos, con las que contaba él, ¿no? Es su principal razón. O sea, en ese sentido no le interesaba el origen de la teoría, sino cómo podía aplicarla y cómo le podía sacar jugo y utilizarla para su propia explicación. Algo que dice Eduardo Míguez, no sé si está por ahí, hace unos años en algún texto, en utilizar todas las herramientas, no importa cuál sea el origen, siempre y cuando se puedan utilizar para sacar conclusiones propias. Tenía una serie de ejemplos de eso que no voy a hacer porque no vamos a terminar mañana, pero algunas cosas se dijeron, como lo de la canasta BBB, la canasta de Allen, que la adecuamos o la adecuó a partir de su análisis a las realidades del Río de la Plata, a las realidades sobre todo de Buenos Aires, que era donde más puso el acento, ¿no? Teniendo en cuenta y criticando todas las diferencias que se le podían agregar se podían deducir del uso de la canasta, la cantidad de componentes,
el alimento que se consumía en esa canasta, que sea el que correspondía a la zona, la cantidad digamos, las diferencias que podíamos encontrar a partir de la ubicación geográfica de cada una de esas canastas. No podía ser igual 1941 calorías acá en Buenos Aires que en Finlandia, porque las diferencias geográficas, sociales, económicas, que ellos son otras, totalmente diferentes. Entonces todas estas cosas las tuvo en cuenta, pero sin embargo, la hicimos, la canasta, la llevamos a los diferentes congresos internacionales, y ese fue el modo, o uno de los tantos modos que Jorge utilizó para internarse en la discusión internacional, ¿no? Tenemos ahí, por supuesto que no era el único que criticaba la canasta de Allen, ¿no? Y ni siquiera acá en la Argentina, ¿no? Julio dijo algo recién, pero si vamos en España, bueno, en varios lugares ha sido criticada fuertemente. Sin embargo, era un poco el método que teníamos para poder comparar y discutir, era al mismo nivel con diferentes historiadores. Bueno, sobre eso hay varias cosas más, por ejemplo, la construcción en el censo de 1839, los inconvenientes con que nos encontramos y cómo se fueron solucionando a partir de ideas que Jorge aportaba y que discutíamos y que se terminaba utilizando. En ese sentido, algo que anoté por acá es que Jorge aplicaba algo que me van a criticar seguramente, imaginación contextualizada, una imaginación razonada, o sea, a partir, imaginación que debe siempre acompañar al historiador, algo que decía Carlos Mayo por ahí también, ¿no? O sea, el historiador tiene que además aplicar imaginación, por supuesto que hay que contextualizarla, razonarla y darle visos de verosimilitud, ¿no? Pero veamos que puedo decir algunas de las cosas que presenta José Miguel, ¿no? Que no lo dijo acá, pero me gustaría incorporarlo porque creo que hace falta que esté. Creo que hace falta en nuestro ámbito que esto esté. José Miguel habla de la historiografía argentina como un continuum, como un espacio donde se puede hablar de todo, todo entra y nos podemos comunicar ampliamente entre todos, cosa que no es del todo errónea, pero lo que no ve, y esto es lo que no se ve desde afuera, y me parece muy bien, no sé si me parece muy bien, pero me parece muy bien que vos lo veas así, es que acá hay compartimentos estancos, hay rubicones que no pasamos, hay espacios donde no nos metemos porque es de otro o porque el otro nos va a criticar fuertemente. Entonces ahí es difícil, esto no parece que no verse desde afuera, según dice José Miguel, pero que están, ¿no? Por ejemplo, el Rubicón, que es los mediados del siglo XIX, para ver, por ejemplo, la desigualdad en la segunda mitad del XIX. Salvo en el interior, donde no hay algo para ver la primera mitad, se ve la segunda mitad directamente, que es lo que Jorge muestra en su libro del mapa de la desigualdad. Pero para Buenos Aires, por ejemplo, la única vez que nos metimos con Jorge fuimos criticados fuertemente. Crítica que después al final se diluyó, el trabajo fue publicado, no hubo problemas, pero quiero decir que hay espacios donde parecería que no podés saltearlo. Lo mismo al revés, ¿no? Los del segunda mitad del siglo XIX, decía Eduardo Míguez la otra vez, que que los historiadores de la segunda mitad no le habían prestado atención a los de la primera mitad, como para hacer el nexo, como para hacer la unión. Otros rubicones es saltar, y esto lo volvimos a decir hace un rato acá, lo volvieron a decir, pasar de la historia política a la historia económica, son no solo esos dos, ¿no? Pero hay muchos más. Son compartimentos donde uno no se puede meter en el otro, ¿no? Alguien dijo esta mañana que primero, creo que fue esta mañana o esta tarde, que primero había que tener clara, que Jorge decía que primero había que tener clara la historia económica, vos lo dijiste, para poder pasar a la política, no saltarnos etapas. Y eso es cierto, totalmente de acuerdo hoy día, ¿no? Vos mencionabas el caso de Europa. Estos son otros compartimentos estancos.
mientras estudiamos las canastas y el Gini para la primera mitad, con la posibilidad de seguir en parte o en algunos aspectos durante la segunda, en la segunda la desigualdad se estudia con el movimiento del salario real. Y en la primera mitad del 20 también, únicamente con el salario real. Nosotros construimos Ginis con la riqueza, construimos canastas con el consumo, qué sé yo, real, si se quiere, entre comillas, que encontramos en las contabilidades, que se pueden cruzar muy bien con ese salario real o con el salario nominal para poder establecer un salario real, ¿no? Me parece que eso también es un punto a seguir, ¿no? Hay algunos intentos de modificar, o hay algunas versiones imaginativas del salario real para poder establecer, por ejemplo, la distribución funcional del ingreso o una cerca en la distribución de la distribución funcional del ingreso, pero todavía es muy imaginativa, ¿no? Otros trabajos que intentan profundizar eso, hay una tesis nueva, última, no tan última, 2 años, de Cecilia Lanata Briones, que me parece a mí muy interesante, que Jorge la marcó también, la escuchó en Canadá, y vino y me contó, y yo le dije, sí, esta chica la escuchamos en Bariloche, en el CLADE de Bariloche, y nos había gustado ya en ese momento. Bueno, en fin. O sea, lo que quiero mostrar es que estos compartimentos estancos podrían, o por lo menos estas imposibilidades que parecen metodológicas, podrían ir subsanándose mirando todo esto. Y bueno, lo que me interesa hacer, que también José Miguel hace, es un poco un raconto de dónde estamos, además, en el estudio de la desigualdad. Estamos todavía en los estudios de la desigualdad de riqueza y de ingresos, porque nosotros para la primera mitad del siglo XIX todavía no pudimos desarrollar una técnica que nos permita hablar de la distribución del ingreso en la primera mitad. Digo esto porque no se puede uno guiar solamente por el salario, sino por todo lo demás que acompaña, que es el principal ingreso. El salario es el salario es el ingreso supletorio, digamos, en todo caso. Por eso, algunas de las cosas que muestra José Miguel sobre España para nosotros son utópicas, ¿no? Son el horizonte que está cada vez más lejos, o que mejor dicho, el horizonte que justamente nunca se llega. Por ejemplo, con respecto a precios y salarios, es por cierto necesario aumentar los datos para poder construir series completas. Pero no nos podemos olvidar, algo hizo recién referencia Julio a esto, o saltearnos 2 lecciones de la historia que pesan mucho en el exvirreinato. Una, en la medida que nos internamos en el pasado, el peso del salario en el ingreso de los habitantes es cada vez menor. O sea, tenemos el propio trabajo de la tierra, la apropiación ilegal, entre comillas, de otros bienes, el uso de espacios que el derecho de propiedad de aquel momento, o los derechos de propiedad de aquel momento, como dice Rosa, permitían, en fin, un montón de ingresos que en realidad no se ven si no trabajamos nada más que con el salario. Hay que agregar entonces otros ingresos en especies también, ¿no? Algo de esto, hay un trabajo de Julio y Juan Luis Martínez, que anda por ahí, sobre esta cuestión de la relativa importancia del salario y de las diferencias que se producen. Hemos trabajado con Jorge los diezmos con esa perspectiva, o sea, la cuota, bueno, el diezmo no sabe lo que es, no hace falta que lo diga, pero es un tema pendiente, no pudimos avanzar mucho más porque los diezmos se vendían, digamos, y no hay entonces un detalle de que a quién se le cobraba. Y además de diferenciar definitivamente el salario urbano del rural, que se lo confunde, se lo usa uno en reemplazo del otro cuando no tiene nada que ver, ¿no?
cuando no tiene nada que ver. El salario urbano tiene un régimen y el salario rural tiene otro. Al margen de quiénes son los que lo cobran, que puede por ahí, en algún momento puede ser la misma persona, pero el régimen es otro. Y las diferencias a veces son muy grandes. Y la segunda lección de la historia en esto de precios y salarios, que me parece que tenemos que tener en cuenta, es que las canastas no son iguales a sí mismas a través del tiempo. La que construimos solo sirve para el año en el que fue construida y para un lapso no mayor de 3 o 4 años hacia adelante y hacia atrás. Yo creo que hay que construir canastas decenales, por lo menos, teniendo en cuenta además años importantes para estudiar, ¿no? Y dejar además explícito cómo se construyó. Digamos, algo que Jorge a mí me enseñó mucho es que cualquiera puede seguir la construcción, la construcción del dato que se está ofreciendo, cualquiera lo puede seguir y reconstruir a partir de la fuente que le damos. La conclusión será otra, puede ser la misma, pero cualquier historiador, cualquier investigador tiene que poder volver a reconstruir los datos que nosotros ofrecimos. Y eso es algo que está en los libros nuestros, en los apéndices. Esto era de Jorge, básicamente. Porque además hay sobre todo en épocas de intensas modificaciones, la canasta de 1785 no puede ser igual a la de 1835, han pasado muchas cosas en el medio. No puede ser igual la canasta de 1910, 1915 que la de 1950, han pasado muchas cosas en el medio, muchas necesidades nuevas, en fin. Bueno. Y sin embargo, en muchos trabajos se ve esa utilización de la misma canasta. Otra tarea pendiente sería investigar acerca de la movilidad vertical. Solo nos pudimos generar o acercar datos acerca de la movilidad intrageneracional para mediados del siglo XIX, pero no intergeneracional. No sabemos, no encontramos métodos para rastrear. Tal vez no insistimos demasiado, puede ser, nos quedamos más en estudiar la desigualdad. O sea, esa es una asignatura pendiente. En ese sentido, sociólogos y economistas han avanzado mucho. Acá Gabriel puede hablar mucho de esto, sobre la movilidad, ¿no? Otra propuesta que hace José Miguel es la desigualdad en el ciclo de vida. Bueno, justamente la movilidad intrageneracional podría dar testimonio de eso, ¿no? Bueno, más hasta ahora no hemos avanzado. Hay un tema pendiente, al cual hizo referencia Julio, aunque no lo denominó así, que es la desigualdad horizontal, de la que Jorge también pretendía ocuparse, no sé cuándo, pero pretendía ocuparse. Eso es un tema que nos está esperando. Más allá de las últimas décadas, sabemos muy pocos cómo operaba en la sociedad. Más allá de las últimas décadas del siglo XX estoy hablando, ¿no? O sea, los últimos 30, 40, 50 años. Salvo en un aspecto para el siglo XIX, que es la esclavitud. Pero deberíamos profundizar el estudio de la desigualdad horizontal con herramientas más del siglo XX para poder hacer algo comparativo, ¿no? Con respecto al paso del Rubicón a que me he referido, hemos avanzado en la desigualdad en la distribución de la tierra. Llegamos por lo menos parcialmente hasta 1914, y no con Jorge, hicimos trabajo juntos Julio y yo en eso, hasta 1914, analizando la contribución directa de 1867 y parte del censo de 1895. Que no está completo, pero sí está completa la contribución directa de 1914, lo que nos va a servir para analizar toda la distribución de la propiedad de la tierra en 1914, en toda la campaña de Buenos Aires, en todo lo que es la provincia de Buenos Aires a esa altura. Esta contribución directa está procesada en una tercera parte. No sé si hay alguno de los chicos que colaboran con la carga de datos, que es un trabajo infernal, que serían los factotums de que esto si alguna vez se termine. Y bueno, sobre eso tenemos algunos trabajos previos, ¿no?
Bueno, hasta ahora también me he referido solo a Buenos Aires, que es lo que más trabajé, lo que más se trabajó, donde más datos hay, ¿no? Pero en realidad la desigualdad alcanza a todo el antiguo país, ¿no? El libro de Jorge es una muestra en eso, ¿no? El mapa de la desigualdad. Que es el trabajo más importante. No sé, yo no conozco otro trabajo sobre la desigualdad en el siglo XIX que tenga la magnitud del trabajo de Jorge. Estamos hablando de, sobre todo, bueno, para Buenos Aires, primera mitad del siglo XIX, para el resto del interior, segunda mitad del siglo XIX. Pero, como me hizo notar en algún momento María Paula Parolo, la desigualdad no se refiere solo a la de los habitantes de las provincias, el viejo interior, sino que hay una desigualdad historiográfica, o sea, una imposibilidad de avanzar mucho más. Primero por las fuentes, ese es un tema fundamental. La desorganización de los archivos, la insuficiencia financiera, bueno, ni que hablar, ¿no? Que cada vez es mayor además, la escasez de historiadores en la disciplina y el desaliento, que alguien habló ayer, el desaliento que cunde entre los mayores, en cómo, Sara, era cómo se trasvasa parte de lo que pudimos ir armando, o parte de digamos, más que nada las herramientas, la metodología, ¿no? Es un panorama que por supuesto hay que transformar, pero que puede llevar años. Algo parafraseando a Jorge, ¿no? Hacer que Dios empiece a atender fuera de Buenos Aires, ¿no? Porque en alguno de los textos los titulamos así, cuando Dios empezó a atender en Buenos Aires, por eso hacemos esa referencia. El objetivo final, digamos, si uno se pone a pensarlo, es construir una curva de la desigualdad para los más de 200 años de nuestra historia, con algún elemento común que pueda unificar todo esto, ¿no? Que hasta ahora parecería que no existe más allá del salario real y con las limitaciones de las que estuve hablando. Sabemos mucho de la primera mitad del siglo XIX, por lo menos en Buenos Aires, sabemos mucho de los últimos 50 años, por lo menos de 1950 o 1970 hasta acá, pero para la segunda mitad del 19 y la primera mitad del 20 tenemos muchas lagunas y además lagunas metodológicas, además, ¿no? Más allá de algunos intentos muy interesantes que se han hecho, uno es el de Pablo Gerchunov y Yech, creo que es interesante la distribución funcional del ingreso. Ahora, para ello, en primer lugar, para poder armar tenemos que romper esos compartimentos estancos, para de alguna manera poder sentarnos a dialogar y empezar a pensar qué metodología, qué método, que no sea exclusivo de una parte de la historia, que se pueda aplicar a la totalidad, ¿no? Yo siempre tengo la referencia del trabajo de Rodríguez Weber, cómo hizo para hacer un trabajo que sobre un solo índice, el Gini, sí sabemos cómo lo hizo, perfecto, pero nosotros lo podemos hacer, parece que todavía no, para construir con un solo dato, un solo método, que es el índice Gini, 1850-2010. Bueno, ¿cómo hacemos para reconstruir, para hacer algo parecido? Nosotros teníamos que empezar antes, ¿no? Y bueno, parece que este es el punto esencial, y a eso apunta, entre otras cosas, lo que decía Julio, ¿no? El proyecto estratégico sobre la desigualdad que se ejecuta en el Rabiniani, desigualdad en todos los niveles, como decía Julio. Ahora bajo la dirección de Noemí, pero que fue fogoneado fuertemente por Jorge durante el último año de su vida, más o menos. Después, bueno, lo que dije de la metodología. Como discípulo, alumno, discípulo, colega, amigo de Jorge, me considero heterodoxo, aunque sin el talento de Jorge. Pero me siento, y con esto termino, que como subido a los hombros de un gigante, ese gigante era Jorge. Nada más. Bueno,
Se nos ha hecho la hora. José Antonio, te dejamos unos minutos para la respuesta y no sé si hay alguna pregunta que quieran hacer breve para el panel. Que falta José Carlos. Ahora sí. ¿No? Bueno, le damos entonces la palabra. No, José Miguel, si quieres responder, tienes un minuto. Sí, bueno, luego pasamos no tengo nada que responder. En todo caso, sí, a la idea que señalaba Daniel, es verdad que desde España la historia económica no se imparte en humanidades, se imparte en económicas. Sí, pero no se imparte tengo la sensación de... Bueno, en cualquier caso, creo que quizá yo soy un poco optimista y veo con cierto más aliento la situación argentina en el ámbito de lo que es la docencia y la investigación de historia económica. Creo que hay, en ese sentido, menos compartimentos estancos, pero pese a que los haya, ¿no? Y que haya sus reinos de taifas y sus conflictos y tal. Pero bueno, creo que, retomando un poco la idea de Jorge, sabemos mucho más que hace 15 o 20 años, y creo que, como decía Jorge, hay que medir. En el caso del tema que nos ocupa, pues hay que seguir midiendo, y con propuestas de tipo macro y de tipo micro que no hay que despreciar. En la intervención de Susana Bandieri y de alguna otra, Sara Mata, es decir, hay que incorporar a nuevos agentes, a nuevos territorios, que normalmente pues a lo mejor no han tenido voces suficientes, ¿no? La preocupación por las brechas era obvia en el tema, incluso la del género, en Jorge Hellman, el tema de los indígenas. Es decir, sabemos mucho más en la primera mitad, sabemos mucho más de Buenos Aires, de su territorio, pero hay que seguir trabajando. La buena noticia es que hay margen para hacerlo, porque hay un equipo detrás solvente, y yo creo que en ese sentido sí que hay que ser optimista. Ya hay un proyecto detrás que se pone en marcha, o se ha puesto en marcha, o incluso con resultados. En fin, yo creo que la necesidad de seguir explorando, avanzando en nuevos métodos, en mejores datos, y en el tiempo hacia el siglo XX, porque eso parece ser que es interesante, y desde miradas más interdisciplinares, y en ese sentido yo creo que Argentina tiene mayores ventajas que en otros ámbitos, ¿no? Ese enfoque interdisciplinar que requiere de diálogo, obvio, para el tema que nos ocupa, simplemente eso.